Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre la República Aristocrática, que es un periodo de la historia peruana en la que el poder estuvo ocupado por la oligarquía, por un grupo de poder muy reducido. Esta etapa la encontramos entre los años de 1895 y 1919. Comienza con el ascenso de Pierola y termina con el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Este gobierno estuvo marcado por el poder de la oligarquía. Ellos controlaban la economía del Perú, no obstante estaban supeditados al capital inglés. Cuando hablamos de la oligarquía, estamos hablando de la clase más adinerada del Perú. Estamos hablando de descendientes de familias europeas, bastante racistas, bastante clasistas, dueño de los mejores comercios, los mejores bancos, las haciendas, etc. Gran parte de la población peruana va a ser excluida de sus políticas públicas. Veamos algunas características políticas. El grupo dominante es la oligarquía. Estaba formada por la clase más adinerada del Perú. Eran descendientes de familias europeas, criollos millonarios, normalmente eran bastante racistas y bastante clasistas. Todos ellos estaban agrupados en torno al partido civil. Monopolizaban el poder político, marginando a todos los sectores populares, especialmente a los artesanos, campesinos, la pequeña burguesía, los obreros, se vieron marginados de todo el crecimiento económico nacional. La característica económica de este periodo es que las exportaciones que predominaban en la República Aristocrática era la minería. Se descubrieron nuevos recursos importantes que se comenzaron a exportar, a explotar, como el caucho, el petróleo. También se exportaba minerales, se exportaba en el sector agropecuario caña de azúcar, algodón, y en la ganadería exportaban las lanas del ganado vacuno y el ovino. Tenemos aquí familias muy adineradas, como por ejemplo los de la Piedra, que eran dueños de la hacienda Pomalca, los Larco, los Gildemeister, que era la sociedad agrícola más grande, la hacienda de Candamo, era la hacienda más rica del Perú. Los Leguía eran hacendados ricos en Cañete. Eduardo López de Romaña tenía más de 50.000 hectáreas de terreno en el sur. Los Fernandini eran dueños de minas. Y en la zona altoandina del Perú tenemos los Gibson, que eran propietarios de toda la sociedad ganadera del sur, y los Ricard, que dominaban todo el circuito lanero. Para poder ellos incrementar sus economías, ellos desarrollaron distintas formas de explotación amparados en la política estatal. Practicaron el enganche, que es uno de los sistemas más comunes para contratar trabajadores para las minas o también para las haciendas. Se trataba de darle un anticipo, pagarle por su trabajo antes de empezar a trabajar. La mayoría de las veces este enganche se producía cuando el trabajador pasaba por problemas económicos y no le quedaba más remedio que asumir ese acuerdo. Otra forma de explotación es el yanaconaje. Consistía en el trabajo de las tierras de un hacendado, a cambio del derecho de una pequeña parcela para que él pueda vivir, subsistir, alimentarse con su familia. También tenemos a las correrías. Se capturaba a los habitantes nativos de la selva con la ayuda de los perros para someterlos a la explotación cauchera sin ninguna retribución. Aquí también tenemos otro sistema de explotación que es la habilitación, que consistía en adelantarle una miseria al trabajador para recabar el caucho. Como característica social, este gobierno de la República Aristocrática, de la oligarquía, se caracterizó por la exclusión de las clases trabajadoras. Ellos no tenían privilegios, no tenían derechos,
porque todos los privilegios quedaban en manos de las haciendas y de los comercios. También aquí se va a mostrar bastante exclusión social, bastante racismo frente al indígena, frente a los africanos, y por esa causa es que se van a realizar muchas movilizaciones sociales. Los obreros van a reclamar la jornada de las 8 horas de trabajo, porque la condición del obrero era muy dura. El trabajador laboraba cerca de 12, 16 horas por un salario miserable, que no se llegaba ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas. No existía seguridad por accidentes laborales. No existían leyes que defiendan al trabajador de la prepotencia de los empleados. Por eso es que se va a producir tantas huelgas, y la primera huelga de gran impacto que va a suceder en este periodo es desarrollado por la fábrica Textiles de Vitarte. Ellos también se van a organizar en un Congreso Nacional Obrero, buscando que el Estado considere esta lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo. Lo curioso es que esto sí va a lograr su objetivo en el año de 1919. Asimismo, vamos a encontrar rebeliones campesinas por el abuso de las autoridades, por el abuso del agua, la expropiación de tierras. Aquí tenemos la rebelión de Rumimaki en 1915. Ahora quiero mostrarte que en esta línea de tiempo, ya donde vamos a observar a los presidentes de la República aristocrática: Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo y Barreda, Augusto Bernardino Leguía, Guillermo Billinghurst es conocido como el primer presidente obrero, Óscar Benavides, quien entra a través de un golpe de Estado apoyado por la oligarquía, y José Pardo y Barreda, que en su gobierno se logra las 8 horas de trabajo. Algunos datos relevantes que quiero recordar: en el gobierno de Eduardo López de Romaña se promulga el Código de las Aguas, el Código de la Minería, el Código del Comercio, para eximir de pagos a los comerciantes, a los mineros, a los agricultores. También se va a iniciar las explotaciones de la selva, se va a descubrir el caucho, se va a dar el famoso boom cauchero a partir del año de 1880. Estados Unidos, Inglaterra, va a demandar bastante caucho para hacer las llantas de los vehículos. Se rompen relaciones diplomáticas con Chile. Ya habían pasado 10 años del Tratado de Ancón y Chile no llevaba a plebiscito los territorios de Tacna y Arica. Se instala la compañía La Cerro de Pasco Mining Company, logra tener bastante presencia. Es una empresa que va a explotar minas en la zona de la Sierra Central, y también se va a firmar el Tratado Osma-Villazón con Bolivia. Luego tenemos el gobierno de Manuel Candamo, que fue un gobierno que duró tan poco porque fallece a los 8 meses de asumir su mandato. Él va a ser líder del Partido Civil, va a ser un hombre comerciante muy interesante. Él va a iniciar una política ferroviaria, va a inaugurar en su gobierno el primer ferrocarril eléctrico transurbano, que sigue la ruta Lima-Chorrillos. Luego del fallecimiento de este presidente, Serapio Calderón va a asumir la presidencia y va a convocar a elecciones. Quien gana las elecciones va a ser José Pardo y Barreda. Él es hijo de Manuel Pardo y Lavalle, el fundador del Partido Civilista. En su gobierno se va a producir una gran movilización social obrera por la Federación de Panaderos Estrella del Perú. Ya te comentaba que no existía seguridad, no existían derechos, no existían leyes que defendiera al trabajador, y también las condiciones de trabajo eran muy duras. Por eso es que se va a producir esta movilización obrera. También se crean escuelas nocturnas, se construye el ferrocarril La Oroya-Huancayo, se construye la cripta de los héroes para conmemorar a los caídos en la Guerra del Pacífico.
También se permite por primera vez el ingreso de la mujer a la universidad. Esto ocurre en 1908. Entra al gobierno el presidente Augusto Bernardino Leguía. Su gobierno, que dura de 1908 a 1912, él va a dar la ley de accidentes de trabajo, pero no se va a concretar. También se va a producir la primera huelga en el Perú, que son los textiles de Bitarte. También van a ocurrir muchos problemas limítrofes con todas las fronteras. Él en su gobierno va a firmar 2 tratados importantes. Este tratado, que hoy pone límite a Perú y Brasil, se llama el Tratado Velarde-Río Branco. Asimismo va a poner límites con Bolivia con el Tratado Polo-Bustamante. Entonces, en el primer gobierno de Augusto Leguía se va a dar solución al problema limítrofe de Brasil y de Bolivia. Guillermo Billinghurst gobierna entre 1912 y 1914. Él va a ser considerado el primer presidente obrero del Perú. Él va a tener un gobierno claramente populista. Él decía, un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Dentro de su política de gobierno, él va a intentar hacer reformas al sistema electoral y permitiendo favorecer a los más pobres. También se va a establecer la jornada de las 8 horas laborales solo para los obreros del muelle de Arsena del Callao. Y lo más interesante, él va a dar la ley del derecho a la huelga. Y ante la ola de huelgas que existía en ese tiempo, los civilistas lo van a derrocar a través de un golpe de Estado. Se va a hacer el golpe de Estado con el general Óscar Benavides. Aquí tenemos el gobierno provisional de Óscar Benavides, que va de 1914 a 1915. Cuando derrocaron del poder a Guillermo Billinghurst, se formó una junta de gobierno presidida por Óscar Benavides. Y el objetivo de este presidente va a ser convocar elecciones presidenciales. Va a tener un gobierno breve que dura cerca de un año, va a tener muchas dificultades porque va a estallar la guerra en Europa, se va a dar la Primera Guerra Mundial, también van a desaparecer las monedas de oro y de plata y se va a tener que elaborar billetes de papel. Quien gana las elecciones es Pardo y entra por segunda vez a la presidencia entre 1915 y 1919. Frente a las protestas, a las huelgas masivas, el gobierno va a tener que establecer las 8 horas de trabajo. Se implementa la libertad de culto religioso para los protestantes. Se brinda servicios de agua, de desagüe para las poblaciones. Se prohíbe también el trabajo para las mujeres y los niños. Asimismo, como estamos dentro de la Primera Guerra Mundial, el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania. También se produce el levantamiento campesino Rumimaki. Este levantamiento va a ser dirigido por el coronel Teodomiro Gutiérrez. Él fue asignado por el presidente Billinghurst para informar sobre la situación de las haciendas en el sur del Perú. Y va a dirigir una rebelión que va a cuestionar la expropiación de tierras a causa de los gamonales. En el contexto donde a nivel internacional se comenzaba a demandar bastante lana, los hacendados trataron de aprovechar esta coyuntura para expandir sus haciendas, para apoderarse de tierras. Y en todo este panorama se da esta rebelión contundente de Rumimaki. El logro más importante que ha conseguido la clase obrera es las 8 horas de trabajo para todos los sectores. Y así termina este periodo llamado la República Aristocrática. Espero que les haya gustado la clase, conmigo será hasta el próximo video.